Y esto a escuchetes, a canal de YouTube de Raso en aragonés. Bueno, ya veis que somos una semana más aquí en Casa o Jardín. Ya veis que voy de verde porque lo que íbamos a hacer es celebrar San Patrick, que es una fiesta que es típica irlandesa. Y ta iso que va a tener unos convidados muy especiales. Ya sabéis que en zaguerías vos de tener convidados que me fago yo, porque así nos fuimos a recetas más majas. Y esta vegada que le va a convidar a un grupo musical que tiene mucho que ver con San Patrick y con no folk irlandés, que es un grupo de folk punk que se dice 13 Kraus, así es que si pasas por aquí... Buen día. Buen día. Este grupo a fiesta que se estiman más de San Patrick porque el suyo folk es folk irlandés, ¿no? Y bueno, ¿te os presenta? Yo me digo Gabo. Yo me digo Bodí. Yo me digo Miguel. Muy bien. ¿Y cuántos años le vas con esta colla? Pues fa 5 años. Muy bien. ¿Y vosotros? Porque en Soz más, ¿no? Pero aquí nomás tenemos 3, que digo que son 7. ¿Y cómo, qué es lo que tocas tú? Yo toco jazz. Yo cantante. Yo toco baixo. Muy bien. Y aquí veo que venís muy bien parados porque esto es una viera especial de 13 Kraus, que también, si queréis, bueno, hay una viera aragonesa que ha feito Ordio Minero con vuestro disco y que es vuestra, ¿no? Y es una viera verde porque ya sabéis que en San Patrick todo lo que se fa es verde. Y es buenísima y su mandito, que a ver si es buena, que la lleran tastando, ¿y es buena? Sí, ¿no? Y buena. Y buena, y es verdad. Pues y aquí tenéis vuestro disco, ¿no? Este fa un año o así que lo saqué y yo lo tengo en casa mía, me fa muy togollo y pues os animamos a que lo escuitéis. Y yo, bueno, es que le va a convidar porque que le va a hacer una receta especial de San Patrick. ¿Qué íbamos a hacer? Muffins veganos de espinais. Muy bien, unos muffins veganos de espinais, así es que íbamos a ver cómo se fan. Para esta receta amenizamos ley de soya, farina, aceite, levadura, espinais, lulos de chía y sal. Ponemos os espinais frescos en un roscader. En un roscader hacemos un licor con todos los ingredientes y xutos. Añadimos os espinais. Y dimpués a ley de soya. Para rematar, hacemos un licor con todo. Chitamos esta maseta en los moldes. Han de estar moldes como de magdalenas, muffins u cosetas asinas. Y cal plenarlo por a metà.
los metemos to furno si fa o no fa 15 minutez. Y este ye el resultado. Bueno, ya veis que ha estado muitísimo fácil esta receta y que ha quedado muy bien, muy verde, que ya era la intención. Y bueno, también aprovechando que tenemos a estos zagals aquí, quería que nos contasen una miqueta porque van a hacer una chira, ¿no? Sí. Que es una chira de San Patrick y tiene varios conciertos. En primeras, o 17 de marzo, que está a Madrid, ¿no? Nos queda una mica luego, que ya un concierto que llegue fuera de Aragón, pero bueno, también tienen dos calendatas aquí en Aragón, que llegue una en Zaragoza o 18 de marzo, que yo os la recomiendo, que así visiremos, que será una borina program, que será en la Sala López, ¿no? Sí. A lo mejor nos puede hacer unos muffins como estos, ¿no? Y después, o 24 de marzo, que será en Huesca, en la Sala Edén. Sí. Repito. Y como estos zagals van mucho de chira por así por o mundo, también de fuera de Aragón se van a Galiza, o 31 de marzo, que coincide con el segundo aniversario de las Cuchetes, y el 1 de abril, que serán en Vigo y a Coruña. Pues muy bien, y bueno, ya sabéis que todos convidados lo que les hacemos ver es decir una frase feita, y vosotras he entregado ya la vuestra, ¿no? Sí. Miguel ha dicho que la decía, y vosotros le aduyá. Venga. Si te la dan... ¡Ademán! Muy bien, así es que estos zagals van a probar ya estos muffins, yo ahora me mincharé también un atro. ¿Qué tal? Son buenísimos, ¿no? Punto goyo. Me fa muy bien. Bueno, pues que paséis buena semana y que vaya bueno. ¡Au! Au. Placer. Au.